Alexis, el tema que vamos a tocar a continuación es un tema que nos compete a todos, porque es muy interesante, pero nos afecta muy directamente, sobre todo a nuestro bolsillo. Por eso quisimos compartir con ustedes toda la experiencia del especialista en finanzas personales. Él es charlista, conferencista, también coach certificado, Alexis Ramos Brusilo. Bienvenido. Gracias, realmente me siento muy bien entre ellas. Y la quiero aprovechar para felicitarla por cómo iniciaron el programa. Iniciaron incentivando a la lectura. Eso me recuerda una frase que dice: edúcate, crece y cambia para que no pagues el precio de la ignorancia. Es importante educarse en cualquier ámbito, mucho más en finanzas personales. Claro que Muchísimas sí. gracias. Bueno, yo creo que si somos 4 mujeres y nos pusieron aquí, yo creo que lo mío fue a propósito. Esto de organizarnos en las finanzas personales, Alexis, de verdad es un tema bastante importante para la sociedad en general, sobre todo porque es un tema que deberíamos inculcarlo desde temprana edad, que no se hace. Es correcto, deberíamos incentivar a los niños, usted que estaba mencionando tanto a los niños, con las alcancías, Con las alcancías. con motivarlos a ahorrar por un motivo, no solamente, por ejemplo, como la lectura. Motiva al niño con la lectura por un motivo que vas a ganar después, porque a veces hay mucho interés, y por qué no aprovechar eso para incentivarlo y guiarlo por un camino que tú quieres que tome. De hecho, algo que a mí me gusta utilizar mucho, yo tengo un niño, él tiene 6 años, y él le encantan los juguetes. Yo le explico, yo no te los puedo comprar todos, pero si tú recibes dinero y lo vas ahorrando, tú puedes comprarte el juguete que tú quieres. Y es una forma de que quizás él vaya aprendiendo a que ahorrando él puede conseguir cosas que no va a tener de forma inmediata simplemente porque mami lo compre. Es correcto, pero tienes que incentivar a la parte de la disciplina. ¿Incentivarlo de qué manera? Mira, fíjate, cuando tú empiezas al niño a decirle por qué tiene que hacerlo, está pensando en la merienda y va a dejar de tomarse un refresco o un aperitivo en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que buscar la manera de que entienda de que eso le va a beneficiar de alguna situación en la que él después se ve. Tú quieres comprar un juguete, vamos a ahorrar. Y tú mismo le vas poniendo X cantidad de dinero en una alcancía y terminas haciendo que él mismo la ponga en la alcancía. Claro. Tú verás que después él te va a mover la alcancía para que tú le eches dinero. Entonces, le vas creando esos hábitos necesarios y la disciplina del lugar para que él lo tome como algo propio. También es bueno que podamos, por ejemplo, ponerle pequeñas tareas acorde con su edad en la casa y que puedan recibir pago por ello para que Sí, vayan es correcto, colocándolo. es muy correcto, es parte del incentivo. Tú tienes algo y tienes un porqué, pero simplemente, por ejemplo, a los más adulticos que le decimos, ok, tú quieres salir el fin de semana, tú tienes tales tareas en la casa. Si cumples con esa tarea en la casa, no solamente que vas a salir, sino que te puedo dar aquella cantidad de dinero que tú necesitas o de que tú puedes disponer para que él pueda salir. Y desde pequeño podemos incentivarlo, desde pequeños podemos crear en ellos la necesidad de entender que eso le va a servir para bien en un futuro. Alexis, ¿y cómo puede un padre que es desorganizado y por ende no sabe manejar en sus finanzas personales, pues incentivar esta disciplina en sus hijos, si no lo hace él? Es real, fíjate, alguien decía en un post hace poco que leí, ¿por qué mi hijo no lee? Y estaba con un celular. Y otra, ¿por qué mi hijo lee? Y estaba con un libro. Es lo mismo, realmente a veces tenemos que hacer las cosas inclusive intencionalmente. ¿Por qué intencionalmente? Porque puede ser que no tengamos nosotros, los más adultos, todo el hábito necesario y la disciplina para hacerlo, pero vamos a entender que tenemos que hacerlo por nuestros hijos. Si yo quiero que él ahorre, tú eres la primera que tienes que ahorrar. Claro. Si tú quieres incentivar la economía en la casa, empieza pagando la luz, enseñándole a él por qué hay que apagar la luz y qué representa en la economía de la casa. Es verdad que no le podemos decir a los niños todo lo que son las finanzas de nuestro hogar, pero sí podemos hacerlo copartícipe de las cosas que se hacen en el hogar a través de la finanza. Claro, en ocasiones, por ejemplo, tenemos una meta determinada de cambiar el vehículo o comprar algún artículo que sea necesario en nuestro hogar. Y tenemos que decirles a ellos, mira, tenemos que dejar de salir tanto, solo podemos hacer una salida por semana o una salida cada 15 días, porque vamos a comprar esto que necesitamos en la casa y lo vamos a utilizar en esto, en esto, en esto. Eso es lo que decía anteriormente, hacerlo copartícipe de las cosas de la casa. Imagínate que lo hicieras al contrario, no puedes salir y no le explicas.
Él no va a entender que hay una necesidad, que no necesariamente puede ser un carro, puede ser comprarle un televisor al mismo. Claro. Puede ser comprarle una computadora que necesita porque va a empezar la universidad o está en una parte del colegio donde requiere algún instrumento o algo que tú en el momento no tienes el dinero suficiente, como nos pasa a muchos de los dominicanos. Entonces tienes que hacerle copartícipe de esa parte. Cuando lo haces con algunas atenuantes, claro está, él va a empezar a entender. Inclusive sin darte cuenta le estás enseñando finanzas. Sin embargo, esto es una información interesante porque hay padres que dicen, usted tiene usted tiene el deber de hacer los quehaceres en el hogar, a usted no hay que pagarle por eso. Sin embargo, a través de esta entrevista, pues saben que es una forma de disciplinarlo en esto de las finanzas. Y enseñarle a trabajar también. Correcto. Has dicho una palabra clave. Disciplina y enseñarle a trabajar. Desde pequeños, lamentablemente, nuestros hijos, y últimamente ni siquiera salen a jugar a la calle. No. Así es. ¿Qué es lo que hacen? Jugar. Y me dice un hijo hace poco, no, estamos conectados 8, pero en el cuarto está él solo. Sí. Sí. Entonces se están disociando de una realidad que nosotros vivimos diferente. Claro. Entonces, de igual manera con las finanzas, tú tienes que llevarlo a que entiendan que es parte esencial de aquella persona que quiere tener en el futuro éxito. Si tú entiendes que vas a tener un futuro, tú tienes que querer ser exitoso, no importa lo que tú hagas ni a qué te dediques. Entonces, las finanzas personales es una rama, es una ciencia de la economía de la administración que te lleva a manejarte en esos rubros esenciales de ahorrar, de invertir, de convertir tu dinero en ganancia. Estamos ahora viendo en este último tiempo, pues que hay un boom de lo que son las finanzas personales. Se está llegando a mucha más gente, se está tratando de educar, porque el mundo, no podemos decir que solamente sucede en nuestro país, el mundo ha sido sometido a crisis económicas en estos últimos años muy fuertes y en la que hemos estado todos, lamentablemente, siendo afectados. ¿Cómo podemos ya nosotros de adulto prepararnos para tener ese futuro seguro al que todos aspiramos? Fíjate algo, la educación no es limitativa. Tú tienes libros que puedes bajar hasta en PDF y buscar libros específicos. Aquí hay un dominicano que ha escrito varios libros, que es Diego Sosa. Así es, me Tips encantan sus financieros, artículos. Arcoíris Financiero, tú tienes a Alejandro Hernández. Nosotros tenemos una página que es solamente sobre finanzas personales. Se llama Todo Sobre Finanzas en Instagram. O sea, ahí tenemos unos 120,000 seguidores, que no serán tantos, pero son bastantes. Entonces, los dominicanos y en el mundo tenemos que entender que tenemos que incentivarnos nosotros mismos para crear las bases de nuestro futuro. Y te voy a decir algo, hemos luchado hace unos años, yo duré unos 20 años en la banca, no que fue mucho, pero y unos 14 años en estas lides de finanzas personales y en la parte financiera. Yo me he dado cuenta cuando veo un sinnúmero de jóvenes en las universidades, que me ha tocado trabajar con muchas universidades, que con 20 y 21 años ya tienen sus finanzas dañadas, porque nunca le explicaron cómo manejar una tarjeta de crédito. Y a veces creemos que una tarjeta de crédito es una extensión de nuestro sueldo, lo cual no es. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A través de charlas. Y te voy a decir algo. De los bancos. Muchas instituciones financieras ahora mismo están dando charlas gratis. Hay uno que está dando unas charlas auspiciadas que te cuestan 250 pesos. O sea, para que no hablemos de cantidad de dinero. O sea, tú puedes inclusive bajar cursos sobre finanzas personales desde Internet. Google. O sea, es el elemento número 1. Ahora, si te quieres incentivar a entender un poquito más, bueno, procura buscar cursos, charlas, talleres, que todos auspiciamos y damos con mucho gusto. Mira, tú tienes la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Tiene un departamento de MIPYMES donde trabaja con los emprendedores, con las finanzas, y te lo hace gratis. Así y te da es. seguimiento. Y aquí hay una aplicación nueva. Mira, te voy a decir, la primera aplicación para República Dominicana en finanzas personales y la única, milcash.do, auspiciada por el Banco de Reservas, por una institución del Estado. Entonces, tú tienes que entender que estamos abocados a crecer, a educarnos y a cambiar, pero es necesario dedicarle el tiempo. Este tema me interesa mucho porque el término de emprendedurismo está ahora muy de moda. Todo el mundo quiere iniciar un negocio, todo el mundo pues busca dinero para iniciar un proyecto personal. Sin embargo, lo ve muy pronto en declive porque no sabe manejar las finanzas. Y no es lo que realmente queremos. Que iniciamos un negocio con mucho entusiasmo, pero queremos tener éxito. ¿Cómo lograrlo cuando llevamos unas buenas finanzas personales organizadas? Fíjate algo, yo sé que es difícil a veces para el nuevo emprendedor buscar a alguien que te asesore, porque es un costo adicional que no necesariamente tú tienes en tus manos en el momento. Pero tienes que sopesar o fracaso
o hago las cosas como son. Entonces, muchas veces es mejor tener dentro de tus costos como emprendedor alguien que paulatinamente te lleve por el camino correcto, que te enseñe las pautas esenciales de cómo hacer las cosas, porque si no vas a fracasar. No todo, mira, hay una estadística que te la voy a mencionar, pero son graves. O sea, si tú pones a pensar la cantidad de emprendedores que se van a la quiebra, es muy alto. Es muy alto. Y principalmente se deben al problema en el manejo de las finanzas personales o de las finanzas como emprendedores en sus negocios. Claro. Entonces, tienes que utilizar las herramientas que tienes a mano. Tienes que entender que es un costo adicional, así como tú tienes un vendedor, así como tú tienes un cobrador. A veces el problema del emprendedor es que yo soy el que abro, el que cierro, el que hago todo. Pero tienes que saber que tienes que buscar las herramientas y las personas adecuadas que te ayuden a guiar, por lo menos en inicio. Y también tú sabes que mucho del error que cometen muchos emprendedores es precisamente que a la hora de invertir tienen un sueño, invierten todo el capital en ese sueño porque quieren empezar en grande, pero no dejan nada de fondo para eventualidades, para pago de empleados, para por si me va mal. Tú no puedes empezar siempre al 100% porque no siempre tienes el capital para poder hacerlo. Es correcto, y te voy a mencionar de nuevo la Secretaría de Industria y Comercio. Para los emprendedores tiene un programa de coayuda que hasta financiamiento posee para los nuevos emprendedores, que te empieza a cobrar la tasa de interés después de cierto tiempo y además te van llevando paso a paso. Mira, te voy a poner un ejemplo, aunque no es lo que me preguntaste. Te voy a decir algo que como estamos entre ellas. Claro. Si tú supieras que dentro de los programas de afinidad y de fidelidad de los bancos, tú usas una tarjeta de crédito. Y si tú supieras, por ejemplo, siendo emprendedora o no, como finanzas personales, que hay una tarjeta de crédito de una institución bancaria que si tú el 15 y el 30 vas a un salón, te da un 10% de descuento y te lo pone el próximo estado. ¿Cuál tú utilizarías? O la que me da los beneficios, Claro. Entonces, por supuesto. a veces tenemos las cosas a mano y no los encontramos. Hace un mes y pico y tanto estaban los útiles escolares de compra por todos los que son padres o Sí. somos padres. ¿Qué pasa? Si habían 3 bancos que tenían un descuento de un 30%, óyeme, si yo gasté 20,000, me devolvieron 6,000 pesos. Claro. Ahora, a veces desconocer los planes que tienen, los diferentes elementos que podemos utilizar. Mencionaba a los emprendedores, te puedo decir algo. Un emprendedor puede utilizar correctamente una tarjeta de crédito si aprende a manejarla. Y comprando inmediatamente después del corte, tiene 51 días para evolucionar con ese inventario, cobrar, vender, cobrar y luego pagar, Así si es. se sabe manejar. Ese es un ejemplo. Claro, usted mencionó esto de los útiles escolares y el dominicano es ya reiterativo en esto de que todos los años se tiene que endeudar en agosto para comprar los útiles Pero escolares. esto no es lo peor, para sus Carol. vacaciones también. Claro. Porque aquí nos ahorramos para nuestras vacaciones. Pero tú sabes que sucede muchas veces que las personas ven estas ofertas que ofrecen los bancos a la hora de comprar los útiles y siempre nosotros creemos que cuando nos están dando algo bueno, hay algo malo por detrás. Por detrás, sí. Sí, tenemos que entender que tenemos que cuidarnos, porque hay de todo en la viña del Señor. Claro. Entonces tenemos que aprender a ver sobre lo que hay. La publicidad, de la cual todos viven en los programas, pero tenemos que entender también que yo necesito inmediatamente, o que es urgente, o que yo puedo comprar, pero no lo necesito para vivir, lo puedo postergar. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en esa parte. Y te mencionaba las tarjetas de crédito porque es un hándicap, es un problema de la mayoría del dominicano. O sea, aquel que se financia en más de un 80 o un 90% termina quedando mal. Y comienzan, Son estadísticas. Y comienzan Claro. a dañar su línea de crédito desde muy temprana edad. Mira, tú que mencionas la línea de crédito o su estatus O su crediticio ajá. dentro del mercado, ¿ustedes sabían que usted tienen disponible 4 veces al año de manera gratuita el buró de crédito? El dominicano no lo sabe No. y a veces no sabe cómo está. Entonces tú tienes que saber que tú puedes accesar a través de los medios de la computadora o ir directamente a uno de los burós de crédito que existen y pedir gratuitamente 4 veces en el año. Y sabes entonces cómo está, porque a veces uno dice, quedé mal en una tarjeta, y finalmente te das cuenta que no quedaste mal, te atrasaste un mes, pero pagaste dentro del periodo correcto, o financiaste una parte. Mira, las tasas de las tarjetas de crédito rondan entre un 52 y un 74%. Yo financiarme en una tarjeta de crédito resulta un poco oneroso. Vamos a buscar, mientras estemos bien, un préstamo en un banco a un 20, 22, 24% personal y vamos a sustituir lo que estamos financiando en una tarjeta de crédito. Claro. Entonces es empezar a entender que tenemos que buscar las herramientas que están a mano.
a veces están ahí, somos nosotros que no la vemos. Y esa parte que mencionamos de cómo nosotros vivimos en una sociedad consumista, que queremos inmediatez en todo y no ahorramos, nos endeudamos para tener el último teléfono celular, la marca, sí, por supuesto, de la ropa, del vestuario, del vehículo, y al final Y recurrimos a los prestamistas, claro, que regularmente son usureros. Todavía peor, porque los intereses son sumamente altos. Y al final tú te quedas que recibes tu sueldo y te quedas sin nada. No, tú te quieres ahorcar. Pero Claro. en esa parte hay que trabajar mucho con Claro. la parte de la autoestima. Porque yo pinto el frente de mi casa porque el vecino lo pintó. Claro. Yo Sí. me pongo los zapatos X marcas porque la otra persona que trabaja conmigo se puso una marca importante. Entonces Exacto. yo no quiero quedarme atrás. Hemos visto muchas personas que se compran un vehículo caro y no tienen una casa propia. Sí. Eso es Entonces, increíble. es ver la realidad de lo que somos para saber cuánto valemos en el mercado financiero y qué queremos de nuestra vida. La realidad es difícil a veces de entender cuando tenemos que poner los tenis caros, donde tenemos que ir al restaurante caro para que nos vean, Ujú. en vez de, puede ser que vayamos a ese restaurante caro, pero ¿por qué no simplemente tomar Y al una otro, copita de vino? y al otro día no Claro. tienen ni para Quedarnos comer ahí. en su casa. Así mismo. Y al otro día No no, hay tienen- comida en la nevera. Es correcto. Antes de finalizar la entrevista, algo interesante e importante, ¿es cierto que todos podemos sacar 1% de nuestro sueldo mensual para ahorrarlo? Sin importar si ser así. somos sueldo mínimo. Debe ser así. Yo te voy a poner una pregunta a ustedes. ¿Por qué personas que ganan lo mismo viven diferente? Tienes razón. Entonces, tú tienes que saber que es por cómo se administran. Claro. Entonces, lo correcto es Totalmente. primero sacar el dinero del ahorro antes de gastar. No, gastar y ver si me queda para el ahorro. Excelente. No, yo creo que con después eso- de eso no tenemos más nada que decir, salvo darle las gracias por habernos acompañado. ¿Cómo lo podemos seguir en las redes sociales para así documentarnos un poquito en este tema y que vayamos cambiando esos hábitos que tenemos en nuestras finanzas personales? Correcto, fíjate. Tenemos la cuenta en Facebook y en Instagram, todo sobre finanzas. Okay. Nos siguen por ahí decimos las charlas, talleres, pero más que nada lo que hacemos es incentivar a las personas a entender que las finanzas personales es parte del diario vivir y que puede ser tu diferencia entre tu hoy y tu mañana. Así es. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotras. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, continuamos con más invitados especiales aquí en Entre Ellas.